Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano. Gracias por la invitación. ¿Te puedes poner? Eso para que se oiga tu voz en todo el mundo, hermano. Todo el mundo. En Facebook. Sí. Bueno, algunos ya me conocen. Mi nombre es Gerardo Martínez. Predico en la iglesia de Juan. Ahí donde predicaba mi suegro, hermano Ramiro Serna. Allí me quedé yo y ahí estamos haciendo la obra. Bueno, si trajimos nuestras Biblias, vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Si lo tienen, la escritura dice de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a ver. Padre Celestial, nuevamente le damos gracias por esta oportunidad de llevar su palabra, pidiéndole que abra nuestra mente, abra nuestro corazón para recibirla y así también poner por obra su palabra en aquellos que la necesitan. Bendiga a cada uno de los que están presentes y también a aquellos que nos miran y observan por medio del internet, que usted abra sus mentes, sus corazones y puedan atender a su mensaje. Gracias por la oportunidad que nos da de predicar su palabra. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a hacerlo en forma de clase. Yo no sé si aquí los domingos por la tarde lo hacen en clase. Bueno, yo le he puesto como tema: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Así le dice Pablo a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Alguna vez usted y yo nos hemos preguntado si es posible engañar a Dios? ¿Usted cree que podamos engañar a Dios? No. No es posible engañar a Dios, pero ¿cómo sabemos que Dios no puede ser engañado, que Dios no puede ser burlado? ¿Cómo puedo yo mostrarle a las personas que Dios no puede ser engañado, que Dios no puede ser burlado? ¿Cómo puedo hacerle yo? ¿Cómo puedo mostrarle a aquellas personas que Dios no puede ser engañado? Pues podemos empezar uno con que Dios sabe todo, sabe tu corazón, sabe lo que estás haciendo, sabe tus intenciones, y antes de que trates de burlarte de Él o hacerlo tonto, ya sabe. Y nos dicen, las consecuencias pueden ser malas, por decir, pero siendo Dios, que es soberano en todo, omnitiempo, sabe todo lo que estás pensando, y no creo que alguien así no lo puedes engañar. Amén. Dios es omnisciente y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Nosotros en Cristo ya sabemos que Dios no puede ser engañado. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros miremos, hablemos a escondidas de Él o a escondidas de nuestros hermanos o a escondidas de la iglesia, sabemos que Dios todo lo ve, Dios todo lo observa. Incluso, hermano, dice que antes de realizar, antes de que pensemos lo que estamos pensando, ya se está registrado en la computadora de Dios, ¿verdad? Ya sabe nuestras intenciones, nuestras maquinaciones de antemano. Entonces, ¿qué puedes hacer, ¿verdad? ¿Para dónde te vas a hacer?
es necesario que nosotros entendamos que los ojos de Dios están a nuestro alcance. O sea, que Dios nos está viendo en todo momento. A veces nosotros nos distraemos con las cosas del mundo o con las cosas que pasan a nuestro alrededor. A veces hasta con nuestro celular nos distraemos y sabemos, pues nadie me ve, nadie me observa. Estamos en nuestro cuarto, en nuestra recámara. A veces las distracciones como el celular, por ejemplo, en la página de Facebook. Sí, yo no tengo comentarios nuevos, pero Facebook manda cosas a veces incoherentes, fotos extrañas que son llamativas, pero como estoy solo, pues nadie me ve, pues yo la pongo a mirar, ¿verdad? Pero como cristianos debemos de tener cuidado de que los ojos de Dios están atrás de nosotros. Y la Escritura dice que Dios no puede ser engañado. Nos engañaremos nosotros mismos, sabiendo y conociendo que Dios está atrás de mí. O sea, los ojos de Dios están puestos en mí. Debemos de tener cuidado como cristianos. El mundo hace lo que él quiere porque no conoce a Dios. Pero esta es una enseñanza para que la llevemos al mundo, para que la mostremos al mundo, que Dios no puede ser engañado. Allá afuera hay personas que hacen y deshacen, pero nadie les dice nada. Pero la Escritura dice que algún día vamos a dar cuenta de sí, o sea, de todo lo que hagamos en este mundo. Dice 2 Corintios 5:10, si alguien lo quiere leer. 2 Corintios 5:10 dice que todos vamos a dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo de lo que hayamos hecho en el cuerpo, o sea, en esta vida. Pero si alguien lo tiene y lo puede leer. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el versículo que sigue. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres para que Dios se les manifieste todo lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Por eso cada uno de nosotros debemos estar conscientes de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que miramos, de todo. Porque los ojos de Dios están en todo lugar. Nosotros como cristianos ya no nos podemos esconder, pero todavía hay algunos cristianos, entre comillas, que todavía se esconden. Y no debe de ser así, porque sabemos que vamos a dar cuenta a Dios. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras. ¿Cómo yo puedo enseñarle a las personas que Dios no puede ser engañado? ¿Cómo puedo yo enseñarles? Porque podemos decirle a cualquier persona, es que Dios no puede ser engañado, pero aquella persona me va a preguntar, bueno, ¿cómo sabes tú que Dios no puede ser engañado? Pues por medio de la palabra, porque la palabra es la que nos va a ir a nosotros moldeando. Y el apóstol Pablo, en el versículo que acabamos de leer, usted puede mostrarle a las personas y decirle, mira, aquí el apóstol Pablo está diciendo, no os engañéis. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros debemos de responder con la palabra de Dios, porque si yo respondo con mi propio pensamiento, no me van a creer. Nosotros estamos para predicar el Evangelio y debe de ser nuestra predicación con la palabra de Dios para que nos crean, porque el que nos respalda es Cristo por medio de su palabra. Nosotros, bueno, sí, dice la palabra del Señor en Pedro, ¿verdad? Dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre de acuerdo al poder de Dios, entonces miramos que esa es la base de nosotros como cristianos, ¿verdad? La palabra de Dios, y eso es lo que nos da la autoridad. Es la que nos respalda. Amén. Porque no podemos ir y predicar el Evangelio si no llevamos un respaldo, si no llevamos a Cristo con nosotros. Acuérdense que toda la palabra es inspirada por Dios. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está enseñando,
es palabra de Dios. Dios es el que nos respalda cuando nosotros hablamos conforme a la palabra. No vamos a ir y predicar el Evangelio sin la palabra, porque a veces allá afuera también hay personas que conocen la Escritura. Y en vez de ayudarles, nos van a opacar. Por eso es necesario conocer la Escritura. Acuérdense, la palabra es la palabra de Dios. Dios escogió a estos hombres para que nosotros pudiéramos entender y comprender la palabra de Dios. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios no puede ser burlado. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Nosotros debemos de comprender y tener siempre en mente que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Sí sabe y conoce qué significado tienen esas palabras. Omnisciente, que Dios está en todo lugar. Omnipresente es que Dios está en todo lugar. Omnisciente es que Dios conoce nuestros pensamientos. Y omnipotente es que Dios tiene poder. Por eso debemos de tener siempre en mente que los ojos de Dios están en todo lugar y no podemos escondernos de Él. Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a quién. Malos y buenos. A los malos y buenos, a los justos y injustos. Nosotros somos los justos porque ya fuimos justificados en medio de las aguas del bautismo. Nosotros vivimos en la justicia de Dios y debemos de así hacerlo continuamente. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios nos están mirando. ¿Cómo sé? Bueno, cuando me bauticé recibí el don del Espíritu Santo. Dios está en mí. Acuérdense que Pablo dice que este cuerpo es donde mora ¿quién? Donde mora el Espíritu Santo, donde mora Dios. Y si en este cuerpo mora Dios, bueno, es que Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Por eso es necesario que no se nos olvide que los ojos de Dios están en todo lugar, como cristianos. Pero hay que enseñarle al mundo que también Dios nos está viendo. Porque este versículo de Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Usted y yo debemos de procurar vivir de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a la palabra. Por eso Santiago siempre nos recuerda que no debemos de ser solamente oidores, sino hacedores de ella, hacedores de la palabra, para que también no seamos engañados. Debemos siempre reconocer al Señor en todo y de vivir en su justicia. La frase Dios no puede ser burlado establece la seriedad de la afirmación. Burlarse de Dios significa faltarle al respeto. Burlarse de Dios significa deshonrar a nuestro Dios. Burlarse de Dios significa negarlo, ignorar su existencia. Pero como cristianos sabemos que Dios existe. Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Hay un versículo que dice que Dios está en medio de nosotros. Cuando 2 o 3 están congregados en su nombre, aquí Él está. Pero los incrédulos quieren ver para creer. Pero nosotros no somos incrédulos. No somos como Tomás. Nosotros hemos recibido el Evangelio de corazón sincero. Y creemos que Dios está en medio de nosotros. Hay veces, hermanos, que estamos aquí en la reunión, ya sea joven o adulto, y está en el teléfono. Nadie me ve. Estorba el respaldo. El respaldo no mira más allá, pero no, nadie me ve. Estoy testeando, estoy haciendo otra cosa. Y eso deshonra a nuestro Dios. Y eso no pasa aquí solamente, sino en todas las iglesias. Pero la persona que lo está diciendo, que lo está haciendo, ha de pensar que nadie lo está viendo. Del púlpito para acá se mira, pero yo no soy nadie para juzgar. Yo no soy nadie para
para juzgar al hermano, sabiendo que la misma palabra nos está enseñando qué es lo que debo de hacer y qué es como debo de hacer. Amén. Por eso es necesario poner en práctica la palabra en toda nuestra manera de vivir. Hay un versículo de Pedro también que dice que ser santos en toda vuestra manera de vivir. No nomás cuando vengamos a la iglesia, sino en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, debemos procurar la santidad. La santidad se gana, ¿sí, hermano? Y eso es una gran verdad, hermano. Por ejemplo, el cristiano debe entender que cuando pasa las aguas bautismales, una vida nueva, y entonces debe ser una forma de vida el cristianismo para nosotros en todos los sentidos. Si no captamos esa idea, pues vamos a pensar, ¿verdad? Pues aquí soy de una forma, allá de otra. El cristiano es una forma de vivir, y como decías tú, ¿para qué me puede servir este versículo que acabas de leer ahorita, ¿verdad? Para darnos cuenta que estamos ante la presencia de Dios, ante los ojos de Dios, y tenemos que actuar porque a Él le vamos a dar cuentas. A Él vamos a dar cuenta un día. Por eso es necesario que de aquí para allá se exhorte. A veces no nos cae bien la exhortación, pero dice que la palabra es viva y eficaz. Y redarguye. Cuando redarguye es que hay algo que debo yo de quitar. Por eso es necesario examinarnos, como dice el apóstol Pablo, si estamos ciertamente en la fe. No debemos de ignorar la existencia de Dios. No debemos de ignorar de que Él nos está mirando. No debemos de ignorar eso. Como cristianos debemos de estar siempre, como dice uno, al alma. Claro, tenemos a nuestro enemigo, que Él pelea nuestra alma. Pero los ojos de Dios están delante de nosotros. Hermano, ¿Sí? hay un versículo donde dice: ¿a dónde quieres que vaya yo, Señor? Si a donde quiera que vaya y me esconda, allí estás tú. Si me meto debajo del mar, allí estás tú. Si me escondo debajo de la montaña, allí estás tú. Entonces no puede estar nada ciego para el Señor, porque todo lo ve el Señor. Así es. Y, por ejemplo, el caso, hermano, que se me viene así ahorita, que acaba de mencionar Pancho ese versículo, Jonás, ¿verdad?, que pensaba que Vamos a escondernos entre, si me tapo con las cobijas estando en mi cama, como quiera Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Bueno, esta epístola a los Gálatas es una carta apasionada, es una carta escrita por Pablo para abordar los problemas específicos que había dentro de la comunidad cristiana. La preocupación principal que Pablo abordaba es la influencia de los judaizantes, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nada a los hermanos en Gálatas a vivir en el Espíritu. Por eso Pablo ahí más adelante muestra en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, el andar en el Espíritu. Vamos a leerlo. Gálatas 5, 16. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales son amonesto, como ya lo he dicho antes, que a los que practican tales cosas no es de heredar el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros. Estas son las de sembrar, eso también se dará. Y el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es necesario examinarnos cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Andaremos todavía en pleitos, en enojos? Porque ya no debe de haber eso en nosotros. Como cristianos, nosotros debemos demostrar los frutos del Espíritu, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esos son frutos en los cuales nosotros debemos de enfocarnos. Ya no en estos frutos de la carne, los cuales el apóstol Pablo nos discute. Pablo usa esta metáfora para ilustrar una ley espiritual. Así como el agricultor cosecha lo que siembra, bueno, también nosotros como cristianos lo que sembramos vamos a cosechar. Así que es necesario que nosotros pongamos en práctica los frutos del Espíritu. Y si no los ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos. La multitud de pecados. Y si le seguimos, el amor nos lleva a vivir y obedecer los mandamientos de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a vivir conforme a la palabra, no a vivir a conforme yo quiero vivir. A veces el orgullo no nos sé, nadie me va a enseñar lo que yo tengo que hacer. Ese es el orgullo. Sí. Yo he encontrado personas que me han dicho, a mi libro no me va a dictar cómo vivir mi vida. Pero la Escritura dice que debemos de ser como Cristo. Cristo fue manso, humilde, sencillo, mostrando amor. Y nosotros, bueno, Pedro dice que debemos de seguir sus pasos. Y el amor es el principio. Y otra cosa muy importante, dice que de Cristo, dice que fue obediente en todo hasta la muerte de cruz. Entonces, ese es yo creo que si algo podemos sacar, ¿verdad?, de absorber de Cristo es la obediencia. Él no hacía lo que él quería, hacía lo que el Padre le decía que hiciera, ¿verdad? Y lo vemos incluso al último, ¿verdad?, cuando en la última noche que está orando, Señor, dice, pues no quisiera que pasara esta cosa, pero hágase tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo del cristiano. ¿Sabes qué? Esta cosa no me gusta porque yo la quisiera a mi manera, pero si yo quiero obedecer a Cristo, ¿sabes qué? Tengo que quebrar ese orgullo o el yo mismo y decir, ¿sabes qué? Si quiero estar bien con Dios, tengo que hacer la cosa a la manera de Dios, porque si no, estoy viviendo de acuerdo a la carne, no al Espíritu, y me estoy engañando, ¿verdad? Así de simple. Como seres humanos nos vamos a la palabra más fácil, es que no puedo. Las malas palabras, es que no puedo, ya lo he intentado y como quiera se me salen. Pero la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Para el hombre sí, pero para Dios no hay nada posible. ¿Y a quién le estamos creyendo? Hablando de eso, hermano, tengo yo una anécdota que viví. Estuve estudiando un tiempo con una persona, fue mucho tiempo, y ¿verdad? Algo la detenía, y le pregunté una ocasión, ¿qué es lo que la detiene? Dijo, es que soy bien mal hablada, dijo, y es algo que no me puedo quitar, dijo, casi todas las palabras digo maldiciones. Y le hacía mirar, le dije, cuando usted obedece a Dios, ¿verdad?, Dios le da el Espíritu Santo, ¿verdad?, que hace que tenga uno conciencia de las cosas, y el Espíritu Santo le ayuda a uno, ¿verdad?, a hacer lo correcto para Dios. Entonces, me acuerdo que sí, empezó, y pues no entendía muy bien eso, pero empezó Dios a abrirle su mente, y pasaron ya varios meses, y me acuerdo que le preguntaba, ¿cómo le está yendo con...? Digo, fíjese que Dios me ha ayudado grandemente. Dice, ya casi no. Le digo, ¿y qué es lo que hace? Dice, cada que digo una maldición, dice, yo solo
¿verdad? Yo sola pienso, ¿sabes que eso no le agrada a Dios? Y me doy en la boca, Dios, perdóname. Y así he estado, dice, y ahorita he superado muchos obstáculos. Entonces dije, eso es lo que le trataba de decir, que si usted está sola, ¿verdad? Pero cuando tiene la conciencia de Dios, usted va a querer agradar a Dios y hacer lo correcto, y Dios te va a ayudar. Y pudo entender claramente ese punto. ¿Usted sabe por qué a veces no cambiamos nuestra actitud? ¿Usted sabe por qué a veces queremos cambiar algo y no podemos? ¿El arrepentimiento qué es? Es un cambio de mente. ¿Cómo voy a cambiar mi mente? ¿Cómo voy a llenar mi mente? Si mi mente pasada traía puras cosas, palabras obscenas, pensamientos obscenos, ¿cómo voy a sacar eso? El arrepentimiento es un cambio de mente. Por eso cada predicador siempre dice, estudie la palabra de Dios. Es que no le entiendo. Bueno, ahí entra la oración. Pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios entendimiento. Pero es que me da flojera, me da sueño. Igual, por eso es la oración. Si usted no lee la palabra, si usted no cambia su mente, o sea, si usted no llena su mente con la palabra de Dios, va a batallar para dejar las palabras. Va a batallar para seguir mirando a esas cosas que uno mira. Va a batallar para ser santo. Acuérdense que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y cuando Él venga, Él no va a ser como los maestros, bueno, pásale, o te va a pasar de año de panzazo, no. Él viene por un cristiano que se esfuerza, por un cristiano que trata de cambiar. Pero si no nos llenamos de la palabra, si mi mente no está llena de la palabra, no va a poder ver cambios en nuestra vida. ¿Dios puede ser burlado? ¿Cuántas veces leen la Biblia en la casa? Por eso debemos de examinarnos. Por eso debemos de examinarnos todos los días. De aquí para allá se exhorta, lean su Biblia, oren, como dice el apóstol Pablo, oren sin cesar. El apóstol Pablo, él siempre nos ha enseñado, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él siempre nos ha enseñado, yo procuro, dice, procuro todavía, dice. No dice que ya lo alcanzó, pero él procura. Bueno, nosotros debemos de procurar leer la Biblia, aunque sea 5 minutos, o aunque sea 2, 3 versículos. Y Dios no puede ser engañado. Si usted no lee la Biblia, bueno, como le dije, yo no vengo a juzgar, ni Dios nos ha mandado a juzgar a nadie. Dios nos ha mandado a enseñar. Enséñale a mi pueblo. ¿Qué le decía Moisés? Enséñale a mi pueblo, a los profetas, enséñales. Dios nos ha mandado a enseñar, no a juzgar. Pero está en mí si yo quiero vivir más cerca de Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Y una forma muy interesante, bueno, para mí, ¿verdad?, que a mí me ha ayudado, es empezar un libro de la Biblia, por ejemplo, Nuevo Testamento, Marcos, Juan, y ¿verdad?, a lo mejor si lees, como dices tú, 3, 4 versículos, llevando una secuencia, es una forma de aprender bastante Biblia y en su contexto, ¿verdad? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Qué estaba pasando? Y empieza uno a su mente, ¿verdad? Empieza a crear imágenes, empieza uno a conectar cosas, y es algo muy bonito, ¿verdad? Solamente cuando lo haces empiezas a tu mente a trabajar como tú ni te imaginas, ¿verdad? Como para los que no saben orar, yo siempre les recomiendo leer los salmos. El salmo está lleno de oraciones, pero cuando uno lo lee constantemente empieza a orar, a fluir la oración. Colosenses dice que debe de abundar la palabra de Cristo en nosotros. Pero si no abunda la palabra de Cristo, vamos a batallar. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente
que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios sabe y conoce cómo estamos realmente viviendo hoy delante de Él. La Escritura nos está diciendo que Él escudriña la mente, Él prueba nuestros corazones. Cuando venimos a la iglesia, Dios prueba nuestros corazones. Si la palabra no me cayó, bueno, es que hay algo que todavía tengo que quitar. Hebreos 12:1 dice que nos despojemos de todo peso. Ese obstáculo que no nos deja correr la carrera, bueno, hay que hacerlo a un lado. Hay que hacerlo a un lado. Y ya no digamos de Cristo. Cristo dice y nos enseña que el seguirlo cuesta. No es nomás aceptar a Cristo con todo nuestro corazón, sino lo que cuesta es seguirlo. Decía un hermano, y algo que me impresionó una vez, decía, si usted se pone a analizar, es mucho más fácil ser malo que ser bueno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si usted es bueno, tiene que perdonar muchas cosas, pasar por alto muchas cosas, y cuando es malo, yo así soy, y es impulsivo y le vale todo, pero ser bueno es mucho más difícil que ser malo, y es cierto. Así es, cambiar para uno es difícil, pero para Dios no es difícil. Ezequiel 18:30 dice Dios: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Así que debemos de examinarnos y arrepentirnos y ir a Dios en oración y decirle, bueno, Señor, ser sincero. Yo te estoy fallando en la lectura, te estoy fallando en la oración, te estoy fallando en esto, pero ayúdame, quiero ser mejor. A partir de este día quiero ser mejor, porque todos los días Dios nos da una oportunidad. Pero si el día de mañana nos sorprende la muerte, y si no hicimos lo correcto, está de pensarse. ¿A quién vas a culpar? A nadie. Uno mismo, ¿verdad que no? Y ya después de que uno muere, ya no hay excusas. Se acabaron las excusas. Ahorita todavía podemos excusarnos, pero después de la muerte ya no hay excusas. El que siembra para agradar su carne, de la carne segará destrucción, dice Pablo. Sembrar para la carne se refiere a vivir según a nuestra naturaleza pecaminosa y deseos egoístas. Y ya vimos los deseos de la carne. Pero nosotros, que hemos limpiado nuestra carne, bueno, debemos de mantenerla limpia. Porque, acuérdense, cuando nosotros nos mantenemos limpios, Dios habita en esta casa. Dice que Dios no puede habitar con el pecado. Si mi casa está sucia, ¿usted cree que está Dios ahí? Si mi casa está sucia, si en mi cuerpo, en mi mente hay pecado, ¿usted cree que Dios está ahí? Porque Dios no puede habitar con el pecado. Dice la palabra, no contristéis al Espíritu. O sea, ¿cómo podemos contristar al Espíritu? Pues viviendo una doble vida, ¿verdad? No dejando el pecado. Dice que cuidado, ¿verdad? Porque de repente se aleja de nosotros. Y decía un hermano en una clase algo muy interesante, dice, ¿cómo se da cuenta? Dice, cuando usted ya no tiene el deseo de orar, cuando usted no tiene el deseo de escuchar la palabra de Dios, que no quiere saber nada de Dios, es porque tal vez el Espíritu de Dios ya le alejó, porque sabe que usted tiene un corazón duro, que no quiere cambiar, o no quiere ser obediente a Dios, o simplemente rebelde a Dios. Así de sencillo. Hermano, ¿le puedo leer unos versículos? Sí. Dice en el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos unos por amor a los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el libertinaje que primero leyeron hace ratito.
Y el segundo es el amor, del cual dice, mas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los Caminamos por fe, exactamente. caminamos espiritualmente conforme a la palabra. A Dios nadie lo ha visto, pero por medio de la Escritura sabemos que Él vive, reina y existe hasta el día de hoy. Y por medio de la palabra sabemos que Él es el que nos está hablando. Él inspiró a ciertos hombres. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres. El Espíritu Santo es Dios. Es obediente a Dios, andas bajo el Espíritu, pero cuando andas, yo voy a hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero y a mi manera, date por sentado que eso no es andar en el Espíritu, ¿verdad? Es andar en la carne, en el yo tuyo. Dice, todavía no cambian su manera de hablar. Todavía hay cosas que todavía no han dejado. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, por eso es necesario tener en cuenta que los ojos de Dios están en todo lugar. Yo creo que hasta ahí la vamos a dejar porque va a partir la cena. Bueno, este es un ejemplo. En conclusión, Gálatas 6, del 7 al 8 es un recordatorio. Y es un recordatorio poderoso y espiritual, en el cual los ojos de Dios y sembrar esta palabra en aquellos en los cuales todavía no viven en obediencia. Y entre los mismos hermanos, porque el apóstol Pablo enseña que debemos